Roma no cayó por los bárbaros. Roma se suicidó. Y la prueba está en un niño de 14 años al que le quitaron la corona, sin guerra, sin batalla, sin resistencia. 476 años después de Cristo. El último emperador de Roma se llama Rómulo Augustulo. Tiene 14 años. Y esa noche, un caudillo bárbaro llamado Odoacro entra a su palacio, lo mira a los ojos y le arranca la corona de las manos sin disparar una sola flecha. No hubo batalla épica. No hubo un incendio que consumiera el Coliseo. No hubo una legión romana haciendo su último sacrificio heroico bajo las águilas de oro. El Imperio Romano de Occidente no murió rugiendo, murió en silencio, con un niño desamparado y un trono vacío. Y eso lo hace todavía más aterrador. Porque si Roma, la ciudad eterna, el poder más colosal que el mundo había visto jamás, podía desaparecer así, sin épica, sin gloria, sin un instante definitivo, ¿qué le dice eso al resto de las civilizaciones que vinieron después? ¿Qué nos dice a nosotros? Pero espera. Antes de responder esa pregunta, necesitas entender algo fundamental que casi nadie te dice cuando habla de la caída de Roma. Roma no cayó en un día. Roma tardó 300 años en morir. Y esos 300 años son el thriller más brutal, más complejo y más fascinante de toda la historia humana. Hay quienes dicen que Roma fue destruida por los bárbaros. Otros culpan a la corrupción. Algunos señalan al cristianismo. Otros al plomo en las tuberías. Hay historiadores que han dedicado su vida entera a debatir esto y aún no se ponen de acuerdo. Pero ¿sabes cuál es la verdad que más duele? Que Roma no fue destruida por sus enemigos. Roma fue destruida por Roma. Y la historia de ese suicidio lento, de ese colapso sistemático que tardó generaciones en consumarse, comienza mucho antes de que Odoacro pusiera un pie en Italia. Comienza en el momento exacto en que el imperio decidió que era demasiado grande para quebrarse. Retrocede, vuelve al momento en que Roma era invencible. En su apogeo, el Imperio Romano controlaba más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Desde las brumas de Britania en el norte hasta las arenas del Sahara en el sur. Desde las columnas de Hércules en el oeste hasta las orillas del Éufrates en el este. 65 millones de personas vivían bajo la águila romana. Era, sin exageración, el organismo político más complejo y más poderoso que el ser humano había construido hasta ese momento. Las carreteras romanas conectaban ciudades que antes estaban separadas por meses de viaje. Los acueductos llevaban agua fresca a poblaciones que nunca habían conocido otra cosa que barro y sed. El derecho romano le daba a un ciudadano en Hispania los mismos derechos que a uno en Siria. Era un milagro de ingeniería política. Y entonces llegó la pregunta inevitable: ¿cómo se gobierna todo eso? Porque gobernar un imperio de ese tamaño no es un problema de voluntad, es un problema de física. Un mensaje de Roma tardaba semanas en llegar a las fronteras. Una legión necesitaba meses para moverse de un extremo al otro. Y mientras tanto, los enemigos no esperaban. Fue el emperador Diocleciano, a finales del siglo III, quien vio el problema con más claridad que nadie. Y su solución fue tan inteligente como desesperada: dividir el imperio en dos, Oriente y Occidente. Dos centros de poder, dos administraciones, dos ejércitos, dos destinos. En ese momento, muy pocos entendieron lo que esa decisión realmente significaba. No era una solución. Era el primer síntoma. Era el momento en que el cuerpo de Roma comenzó a admitir, en silencio, que ya no podía sostenerse por sí solo. Y una vez que ese proceso comenzó, nadie pudo detenerlo. Porque lo que vino después no fue una derrota militar.
Fue algo mucho más profundo, mucho más irreversible. Fue el momento en que los romanos dejaron de creer en Roma. ¿Y cómo exactamente llegaron a ese punto? ¿Qué pasó dentro del imperio para que los propios ciudadanos romanos comenzaran a dar la espalda a lo que sus abuelos habían muerto por construir? La respuesta empieza con una crisis que ningún libro de historia te cuenta de la forma en que merece ser contada. El siglo III después de Cristo. Roma tiene un problema que no aparece en ningún mapa, que no se puede combatir con ninguna legión y que está destruyendo el imperio desde adentro con una eficiencia brutal. En 50 años, Roma tiene 50 emperadores. Léelo de nuevo. 50 emperadores en 50 años. Eso significa que en promedio, cada 12 meses, alguien mataba al hombre más poderoso del mundo y tomaba su lugar. Y luego, alguien más lo mataba a él. Y así, una y otra vez, en un ciclo de sangre y traición que no tenía fin visible. Los historiadores llaman a este período la crisis del siglo III. Pero esa etiqueta académica no le hace justicia a lo que realmente fue. El momento en que el sistema nervioso central de Roma comenzó a colapsar. ¿Y quién estaba detrás de todo este caos? No los bárbaros, no los enemigos externos. El ejército romano. Aquí está la ironía más cruel de toda la historia de Roma. El mismo instrumento que había construido el imperio se convirtió en su mayor amenaza interna. Las legiones, que durante siglos habían sido el símbolo del orden y la disciplina romana, descubrieron algo peligrosísimo. Descubrieron que tenían el poder de hacer y deshacer emperadores. Y una vez que lo descubrieron, no pudieron parar. El proceso funcionaba así. Un general exitoso ganaba una batalla importante en la frontera. Sus soldados, eufóricos, lo proclamaban emperador. Él aceptaba, porque rechazar ese título era una sentencia de muerte. Marchaba hacia Roma para reclamar el trono. Y mientras lo hacía, otro general en otra frontera hacía exactamente lo mismo. El resultado: un imperio con 2 emperadores, luego con 3, luego con 4, todos peleando entre sí mientras las fronteras quedaban desprotegidas. Mientras los bárbaros miraban, esperaban y tomaban nota. Pero el caos político era solo la mitad del problema. Porque simultáneamente la economía romana entraba en una espiral de la que no había retorno fácil. Para pagar a los ejércitos que los sostenían en el poder, los emperadores hacían algo que cualquier economista moderno reconocería como una catástrofe anunciada. Adulteraban la moneda. Las monedas romanas de plata, el denario, el símbolo del poder económico de Roma, comenzaron a ser fabricadas con menos y menos plata real. Al principio era un porcentaje pequeño, luego era la mitad, luego era el 80% de otros metales más baratos, hasta que el denario, que había sido el dólar del mundo antiguo, no valía prácticamente nada. ¿Y qué pasa cuando la moneda no vale nada? Pasa lo mismo que siempre ha pasado en la historia. Los precios se disparan, el comercio se paraliza y la gente deja de confiar en el sistema. Los campesinos romanos dejaron de vender sus cosechas en los mercados porque el dinero que recibían a cambio era papel mojado. Los comerciantes comenzaron a operar con trueque, como si los siglos de civilización monetaria nunca hubieran existido. Las ciudades, que dependían del comercio para alimentarse, comenzaron a encogerse. Y aquí viene algo que casi nadie conecta, pero que es fundamental para entender lo que vino después. Cuando las ciudades se encogen, cuando el comercio muere, cuando la gente deja de moverse por las grandes carreteras romanas, el imperio pierde su razón de ser. Porque Roma no era solo un gobierno, Roma era una red de ciudades conectadas, de mercados interdependientes, de información circulando, de soldados moviéndose, de leyes siendo aplicadas. Cuando esa red comenzó a deteriorarse, el imperio no desapareció de golpe. Simplemente comenzó a volverse
irrelevante. Las personas empezaron a mirar hacia otra parte para encontrar orden y protección. Empezaron a buscar a hombres poderosos locales, señores de la guerra, terratenientes ricos con sus propios ejércitos privados, que podían ofrecerles lo que el emperador lejano ya no podía garantizar: seguridad. ¿Te suena conocido ese patrón? Debería, porque lo que estaban haciendo en las ruinas de la economía romana era el embrión de algo que dominaría Europa durante los siguientes 1000 años. Pero Roma no estaba muerta todavía. Estaba herida, sí. Estaba sangrando, sí. Pero le quedaba todavía un último momento de grandeza desesperada, y ese momento tenía un nombre: Diocleciano, el hombre que intentó salvar Roma rediseñándola desde cero. El hombre que tomó el imperio más poderoso de la historia y lo partió en dos, convencido de que dividirlo era la única forma de salvarlo. ¿Pero funcionó? ¿O simplemente aceleró lo inevitable? Diocleciano no nació en una familia noble. No tenía sangre patricia ni ancestros ilustres que lo avalaran. Era el hijo de un esclavo liberado, criado en la pobreza de los Balcanes, que ascendió por puro talento militar hasta convertirse en el hombre más poderoso del mundo conocido. Y precisamente porque había llegado desde abajo, porque conocía el imperio no desde los salones del palacio, sino desde las trincheras de la frontera, entendía algo que sus predecesores habían ignorado sistemáticamente. Roma se estaba ahogando en su propio tamaño. La solución que diseñó fue tan audaz que hasta hoy los historiadores debaten si fue un acto de genio o el primer paso consciente hacia la disolución. La llamó la tetrarquía, el gobierno de 4. La idea era simple en teoría y revolucionaria en práctica: dividir el poder supremo entre 4 hombres. 2 Augustos, con autoridad máxima, uno para Oriente y otro para Occidente, y 2 Césares, subordinados, que serían los herederos designados y que gobernarían las regiones más conflictivas de las fronteras. Por primera vez en la historia de Roma, el imperio admitía oficialmente que un solo hombre no podía gobernarlo. Era una confesión de vulnerabilidad disfrazada de reforma administrativa, y funcionó. Durante un tiempo, funcionó sorprendentemente bien. Las fronteras se estabilizaron, las invasiones bárbaras fueron contenidas, la economía comenzó, lentamente, a respirar de nuevo. Diocleciano lanzó además una reforma monetaria, intentando frenar la hiperinflación que había devastado el siglo anterior. Reorganizó el ejército, reformó la burocracia. Parecía que Roma había encontrado a su salvador. Pero entonces Diocleciano hizo algo que ningún emperador romano había hecho jamás en toda la historia del imperio. Algo tan impensable que cuando lo anunció, la gente no supo si era un acto de sabiduría suprema o una señal de que algo terrible se avecinaba. Renunció. En el año 305, Diocleciano, el hombre más poderoso del mundo, simplemente dejó el poder. Se retiró a su palacio en la costa de Dalmacia, donde, según las crónicas, pasó sus últimos años cultivando coles. Cuando sus colegas le rogaron que regresara porque el sistema que él había construido se estaba desmoronando sin él, supuestamente respondió: «Si vieran las coles que he cultivado, no me pedirían que volviera». Era el primer y último emperador romano que moriría en su cama, en paz, por causas naturales, sin una daga en la espalda. Y tenía razón en retirarse, porque el sistema que dejó atrás, sin su mano firme para sostenerlo, tardó exactamente 1 año en explotar en una guerra civil de proporciones épicas. 4 hombres peleando por el control, luego 6, las legiones eligiendo bandos, las fronteras de nuevo desprotegidas. Todo lo que Diocleciano había construido amenazando con desmoronarse. Y de ese caos emergió un hombre que cambiaría Roma para siempre.
Un hombre que no solo salvaría el imperio temporalmente, sino que lo transformaría en algo tan diferente que los romanos del siglo anterior no lo habrían reconocido. Su nombre era Constantino, y su historia comienza con una visión. Antes de la batalla decisiva que le daría el control de todo el imperio, Constantino, según él mismo contó después, vio una señal en el cielo, una cruz de luz con las palabras: «Con este signo vencerás». Ahora bien, si Constantino realmente vio esa visión o si fue una historia fabricada para justificar una decisión política ya tomada, es una pregunta que los historiadores siguen debatiendo. Pero lo que nadie debate es el resultado. Constantino abrazó el cristianismo y con ese abrazo transformó la religión más perseguida del imperio en su religión oficial. ¿Y qué tiene que ver eso con la caída de Roma? Todo, absolutamente todo. Porque la decisión de Constantino no fue solo religiosa, fue una cirugía en el alma de Roma. Durante siglos, la identidad romana había estado construida sobre un panteón de dioses que legitimaban al emperador, que unificaban al ejército, que daban coherencia cultural a 65 millones de personas que hablaban lenguas distintas y venían de culturas radicalmente diferentes. Al cambiar ese fundamento espiritual, Constantino no solo cambió la religión del imperio, cambió la pregunta fundamental de qué significaba ser romano. Y luego, como si eso no fuera suficiente, tomó otra decisión que partiría la historia en dos. Decidió mover la capital. Roma, la ciudad eterna, la ciudad que había dado nombre a un imperio, la ciudad que durante siglos había sido el centro del mundo, dejó de ser la capital. Constantino construyó una nueva ciudad en el extremo oriental del imperio, sobre las ruinas de la antigua Bizancio, en el estrecho que conecta Europa con Asia. La llamó Constantinopla y la declaró la Nueva Roma. ¿Qué le dijo eso al mundo? ¿Qué le dijo a los millones de ciudadanos que vivían en el occidente del imperio, lejos de esa nueva capital brillante, sintiéndose cada vez más alejados del poder, cada vez más solos frente a las amenazas que venían del norte? La respuesta llegó, como siempre en Roma, en forma de crisis. Pero esta vez, la crisis tenía un rostro, tenía un nombre y venía montado a caballo desde las estepas del este. Antes de hablar de los bárbaros que cruzaron las fronteras romanas, necesitas entender algo que cambia completamente la narrativa que te han contado. Los bárbaros no eran hordas salvajes de bestias incivilizadas bajando de las montañas para destruir todo lo que tocaban. Esa imagen, esa caricatura cómoda, es en gran parte una invención de los propios romanos, diseñada para justificar sus guerras de conquista y para hacer sentir superior a un ciudadano romano frente a sus vecinos del norte. La realidad era mucho más compleja y mucho más interesante. Los godos, los vándalos, los francos, los burgundios, estos pueblos llevaban siglos viviendo en las fronteras del imperio. Comerciaban con Roma, adoptaban costumbres romanas. Muchos de sus jóvenes servían en las legiones romanas como soldados mercenarios. Algunos de sus líderes hablaban latín, admiraban la arquitectura romana y soñaban no con destruir Roma, sino con ser parte de Roma. Entonces, ¿qué los empujó a cruzar las fronteras? ¿Qué convirtió a estos vecinos incómodos pero manejables en una marea que el imperio no pudo contener? Una sola palabra: los hunos. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente cinematográfica, porque los hunos no eran simplemente otro pueblo bárbaro, eran algo que el mundo antiguo nunca había visto. Eran una fuerza de la naturaleza montada a caballo, surgida de las profundidades de las estepas asiáticas, que llegó a las fronteras orientales de Europa como un tsunami humano que lo arrasaba todo a su paso. Su líder más famoso vendría después.
Pero antes de Atila, los hunos ya habían hecho algo irreversible. Habían aterrorizado tanto a los pueblos germánicos que vivían al norte del Danubio, que estos pueblos tomaron una decisión desesperada. Prefirieron enfrentarse a Roma antes que quedarse en el camino de los hunos. Los visigodos fueron los primeros. Llegaron al Danubio en números que los romanos nunca habían visto. No como un ejército invasor, sino como refugiados. Cientos de miles de personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, con todo lo que podían cargar, pidiendo permiso para cruzar al lado romano del río y ponerse bajo la protección del imperio. Y Roma, el imperio que en su apogeo habría respondido con 10 legiones en perfecta formación, tomó una decisión que revelaba exactamente cuánto había cambiado. Roma dijo que sí, no porque fuera generosa, sino porque necesitaba a los soldados. El ejército romano del siglo IV ya no era el ejército del siglo I. Las legiones que habían conquistado el mundo conocido eran ahora en gran parte ejércitos de mercenarios, muchos de ellos precisamente bárbaros que peleaban por dinero y no por Roma. La lealtad que había hecho invencibles a las legiones se había evaporado junto con la economía que la sostenía. Entonces llegaron los visigodos y Roma vio una oportunidad: asentarlos en territorio imperial a cambio de servicio militar. Brazos para defender las fronteras, cuerpos para llenar las legiones. El problema fue la ejecución. Los funcionarios romanos encargados de gestionar el asentamiento de los visigodos eran corruptos hasta la médula. Cobraban sobornos para dejarlos cruzar. Les vendían comida a precios abusivos. Los trataban no como aliados, sino como ganado. Las crónicas hablan de romanos vendiendo carne de perro a familias visigodas hambrientas a cambio de sus propios hijos como esclavos. ¿Cuánto tiempo crees que podía durar eso antes de explotar? La respuesta fue 2 años. En el año 378, los visigodos se rebelaron, y lo que siguió fue uno de los días más negros de la historia militar romana. En la batalla de Adrianópolis, un ejército visigodo destrozó completamente a las legiones romanas enviadas a someterlos. El emperador Valente murió en el campo de batalla. Su cuerpo nunca fue encontrado. Adrianópolis no fue solo una derrota militar. Fue el momento en que el mito de la invencibilidad romana se quebró para siempre. Los bárbaros, dentro de las fronteras del imperio, acababan de demostrar que podían vencer a Roma en campo abierto. Y todos lo vieron. Todos tomaron nota. Pero incluso después de Adrianópolis, incluso con el ejército destrozado y el emperador muerto, Roma todavía tenía recursos, todavía tenía instituciones, todavía tenía hombres capaces de intentar salvar lo que quedaba. El emperador Teodosio llegó al poder y negoció una paz con los visigodos. Los instaló dentro del imperio como aliados formales, con sus propias leyes, sus propios líderes, su propio ejército. Era una solución pragmática pero profundamente peligrosa, porque lo que Teodosio acababa de crear era un estado dentro del estado, un pueblo con su propia identidad, su propia cadena de mando, viviendo dentro de las fronteras romanas, pero sin deber lealtad real a Roma. Y luego, Teodosio hizo algo más, algo que sellaría el destino del imperio de una forma que ninguno de sus contemporáneos comprendió en ese momento. En el año 395, justo antes de morir, Teodosio dividió el imperio entre sus 2 hijos. Arcadio tomaría el oriente, Honorio tomaría el occidente. Ninguno de los 2 tenía más de 17 años. Ninguno de los 2 tenía el temperamento, la inteligencia, ni la voluntad para gobernar lo que les había sido entregado. Y el imperio romano, que había sobrevivido 50 emperadores asesinos en 50 años, que había sobrevivido la hiperinflación, las guerras civiles y la batalla de Adrianópolis, estaba a punto de enfrentarse a su mayor amenaza. No vendría de las estepas del este,
no vendría de los bosques del norte, vendría de adentro, de sus propios generales, de sus propias cortes, de la traición más calculada y más devastadora de toda la historia romana. Y tendría el rostro de un hombre al que la historia no le ha dado el lugar que merece: Estilicón. Estilicón era todo lo que Roma necesitaba en su momento más oscuro, y todo lo que Roma no podía aceptar en su corazón más profundo. Era un general de una brillantez militar extraordinaria. Era leal al imperio con una devoción que sus contemporáneos no merecían. Era el hombre que durante más de una década mantuvo al Imperio Romano de Occidente en pie casi por pura fuerza de voluntad personal. Y era medio bárbaro. Su padre era un oficial vándalo al servicio de Roma. Y eso, en la Roma del siglo V, era un pecado que ninguna cantidad de victorias militares podía lavar completamente a los ojos de la aristocracia romana, que seguía aferrada a sus prejuicios mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor. Estilicón se había casado con la sobrina del emperador Teodosio. Había servido como regente del joven emperador Honorio. Había ganado batallas que salvaron el imperio en momentos en que todo parecía perdido. Era, en todos los sentidos prácticos, el verdadero gobernante de Occidente. Pero el joven Honorio lo miraba con una mezcla de dependencia y resentimiento, que es la combinación más tóxica que puede existir entre un hombre poderoso y su superior inseguro. Y mientras tanto, el problema visigodo volvía a explotar, porque los visigodos que Teodosio había instalado dentro del imperio como aliados tenían ahora un nuevo líder, un hombre que había servido en el ejército romano, que conocía sus tácticas, sus debilidades, sus rutas de suministro, sus puntos ciegos. Su nombre era Alarico, y Alarico quería algo específico, algo que en el fondo no era tan diferente de lo que cualquier general romano ambicioso habría querido: un título oficial romano, un cargo reconocido, una posición legítima dentro del sistema imperial para él y para su pueblo. No quería destruir Roma, quería ser parte de Roma. Estilicón lo entendía. Había negociado con Alarico en múltiples ocasiones, llegando a acuerdos que mantenían la paz a cambio de concesiones. Era diplomacia pragmática, el tipo de solución que requiere inteligencia y humildad para reconocer que no siempre puedes ganar en el campo de batalla. Pero la corte de Honorio en Rávena, donde el joven emperador se había refugiado porque Roma le parecía demasiado expuesta a los peligros del mundo, interpretaba cada negociación de Estilicón con Alarico como evidencia de traición. ¿Por qué un verdadero romano negociaría con bárbaros en lugar de aplastarlos? La respuesta, que era obvia para cualquiera que mirara el estado real del ejército romano, era que ya no había capacidad para aplastar a nadie. Pero la corte de Honorio no quería respuestas reales. Quería chivos expiatorios. En el año 408, los enemigos de Estilicón en la corte convencieron a Honorio de que su general más capaz era en realidad un traidor que planeaba entregar el imperio a los bárbaros. Las pruebas eran inexistentes. Las acusaciones eran absurdas para cualquier observador objetivo. Honorio firmó la orden de ejecución. Estilicón fue arrestado y decapitado. Con él murió la última gran mente estratégica del Imperio Romano de Occidente. Y si eso no fuera suficientemente catastrófico, lo que siguió inmediatamente después fue tan predecible que resulta casi insoportable de leer. Las tropas romanas, enfurecidas por la ejecución de su general, comenzaron a masacrar a las familias de los soldados bárbaros que servían en las legiones romanas. ¿Qué hicieron esos soldados bárbaros? Lo único que podían hacer. Desertaron en masa y se unieron a Alarico. De un golpe, Roma había ejecutado a su mejor general y había entregado miles de soldados experimentados al enemigo. Era una obra maestra de la autodestrucción. Alarico marchó sobre Roma. Lo que siguió fue algo que no había ocurrido en 800 años.
Desde que los galos saquearon Roma en el siglo IV a.C., ningún ejército enemigo había puesto pie dentro de los muros de la ciudad eterna. En el año 410, los visigodos de Alarico entraron a Roma. El saqueo duró 3 días. Las crónicas describen escenas de caos, de aristócratas romanos huyendo con lo que podían cargar, de estatuas arrancadas de sus pedestales, de archivos quemados, de siglos de acumulación cultural dispersados en 72 horas de violencia y pillaje. Pero aquí hay algo que la historia popular suele ignorar porque no encaja bien con la narrativa del apocalipsis bárbaro. Alarico había dado órdenes explícitas de respetar las iglesias cristianas y a quienes buscaran refugio en ellas. El saqueo fue brutal, sí, pero no fue un exterminio. Roma no fue borrada del mapa. Lo que sí fue borrado para siempre fue algo más difícil de reconstruir que los edificios: la sensación de que Roma era inviolable. En todo el imperio, en las provincias más remotas, en las cortes de los reinos bárbaros, en los monasterios donde los monjes copiaban textos antiguos, la noticia se propagó como un incendio. Roma había caído. La ciudad eterna había sido saqueada. San Agustín, en el norte de África, recibió la noticia y quedó tan perturbado que dedicó los siguientes 13 años de su vida a escribir una obra monumental para intentar explicar cómo Dios había permitido que ocurriera algo así. Ese libro se llamó La ciudad de Dios, y en él, casi sin quererlo, Agustín articuló algo que cambiaría la mentalidad de Occidente para siempre. La idea de que la verdadera ciudad que importaba no era Roma, sino el reino de Dios. Era, en términos prácticos, un acta de defunción filosófica para el imperio. Pero Roma todavía no había terminado de morir. Todavía le quedaban décadas de agonía. Todavía le quedaba enfrentarse al hombre que la historia recordaría como el azote de Dios. El hombre ante cuyo nombre temblaban emperadores y generales por igual. El hombre que llegó no para pedir un lugar dentro de Roma, sino para demostrar que Roma ya no tenía nada que ofrecerle. Su nombre era Atila. Atila no era el monstruo que las crónicas romanas describían. Era algo más peligroso que un monstruo. Era un estratega. Los embajadores romanos que lo visitaron en su campamento en las estepas húngaras dejaron descripciones detalladas de lo que encontraron. Esperaban encontrar una bestia salvaje sentada sobre un trono de huesos. Encontraron a un hombre de estatura media, cabeza grande, nariz chata, ojos pequeños y penetrantes, barba escasa ya entrecana, que los recibió en una sala de madera sin adornos y comió en platos de madera, mientras sus invitados comían en bandejas de plata y oro. Era una demostración calculada. Atila quería que sus visitantes entendieran que él no necesitaba la riqueza de Roma para sentirse poderoso, que el oro romano lo impresionaba tan poco como la lluvia, y eso era exactamente lo que lo hacía invencible. Porque Roma había desarrollado durante siglos una estrategia muy efectiva para manejar a los pueblos bárbaros que amenazaban sus fronteras, pagarles para que no atacaran. Subsidios, regalos diplomáticos, títulos honorarios, acceso a los mercados romanos. Era más barato comprar la paz que financiar una guerra con casi todos los bárbaros. Esa estrategia funcionaba. Con Atila no funcionó. O más precisamente, funcionó al revés. Porque Atila entendió el juego mejor que los romanos que lo habían inventado. Si Roma pagaba para que no atacara, eso significaba que Roma tenía miedo. Y si Roma tenía miedo, podía pedir más, siempre más. Los hunos, bajo Atila, recibieron cantidades astronómicas de oro romano en tributos anuales. Cada vez que el imperio intentaba reducir los pagos, Atila cruzaba la frontera, destruía varias ciudades y luego negociaba un nuevo tratado con un tributo todavía mayor. Era un negocio extraordinariamente lucrativo. Pero llegó el momento en que Roma simplemente no pudo pagar más.
El imperio de Occidente estaba en bancarrota. El imperio de Oriente, más rico, más estable, gobernado desde Constantinopla, con una burocracia más eficiente, todavía podía sostener los pagos. Pero incluso allí, la paciencia se agotaba. Y entonces ocurrió algo que parece sacado de una novela, pero que los historiadores confirman como real. Algo tan extraño, tan improbable, que cuando lo escuchas por primera vez no puedes creer que haya sucedido de verdad. Una princesa romana le envió su anillo a Átila. Su nombre era Honoria. Era hermana del emperador de Occidente, Valentiniano III, y estaba furiosa. La habían obligado a comprometerse con un senador romano aburrido y sin ambición como castigo por un escándalo amoroso que había avergonzado a la familia imperial. Honoria no aceptó su destino en silencio. Le envió un mensaje secreto a Átila junto con su anillo personal, proponiéndole algo que cambiaría el curso de la historia: una alianza matrimonial. Átila, con la genialidad política que lo caracterizaba, interpretó ese anillo no como una propuesta romántica, sino como algo mucho más valioso: una reclamación legal. Si Honoria le ofrecía su mano, entonces él tenía derecho a exigir su dote. Y la dote de una princesa romana era la mitad del imperio de Occidente. Era el pretexto perfecto que necesitaba para invadir. En el año 451, Atila cruzó el Rin con un ejército que las fuentes antiguas describen en números que probablemente son exagerados, pero que en cualquier caso representaba la fuerza militar más grande que Europa occidental había visto en generaciones. Y Roma, una vez más, tuvo que buscar un salvador en el último lugar donde hubiera buscado uno 100 años antes. El general romano que se levantó para enfrentar a Atila se llamaba Flavio Aecio, y su historia es una de las más fascinantes y más trágicas de toda la era tardorromana, porque Aecio conocía a los hunos íntimamente. De joven, había sido enviado como rehén a la corte huna, donde había vivido años entre ellos, aprendido sus tácticas, su lengua, su forma de pensar. Había sido, en cierto sentido, amigo personal del propio Atila, y ahora se enfrentaban en el campo de batalla. La batalla que siguió ocurrió en los campos cataláunicos, en la actual Francia. Fue una de las batallas más grandes de la antigüedad tardía. Aecio logró algo que parecía imposible: construir una coalición de romanos, visigodos, francos y otros pueblos bárbaros que normalmente se habrían degollado entre sí, y los unió bajo un único objetivo: detener a Atila. El resultado fue, por un margen estrecho y sangriento, una victoria romana, o más precisamente, una victoria de Occidente. Atila fue frenado, se retiró, pero no fue destruido. Volvió al año siguiente, esta vez hacia Italia, saqueando ciudades una tras otra, acercándose a Roma. Y entonces ocurrió uno de los momentos más misteriosos de toda la historia tardorromana: el Papa León. Primero salió personalmente a encontrarse con Atila en el río Mincio. Los dos hombres hablaron en privado. Nadie sabe exactamente qué se dijeron. Y Atila, el azote de Dios, el hombre que no había retrocedido ante ningún ejército, se dio la vuelta y abandonó Italia. ¿Por qué? Los contemporáneos dijeron que fue un milagro divino. Los historiadores modernos señalan razones más prácticas. El ejército huno sufría de hambre y enfermedad, y amenazas desde el este requerían su atención. Pero el efecto simbólico fue devastador para Roma, porque lo que el mundo vio fue esto: cuando Roma estuvo en su momento de mayor peligro, no fue el emperador quien la salvó. No fue el ejército, fue el Papa. El poder espiritual había superado al poder político en el imaginario colectivo del imperio. Y luego, como si el destino tuviera sentido del humor negro, ocurrió lo inevitable.
Aecio, el único general que había logrado detener a Átila, el último gran defensor militar de Roma, fue asesinado. ¿Por quién? Por el emperador Valentiniano III, con sus propias manos, en el Palacio Imperial, en un ataque de paranoia que un contemporáneo resumió con una frase que quedó grabada en la historia: el emperador ha cortado su mano derecha con su mano izquierda. Roma acababa de destruir a su último gran soldado, y esta vez no había nadie para reemplazarlo. Lo que vino después no fue una caída dramática, fue algo peor. Fue una disolución lenta, vergonzosa e irreversible, en la que los últimos emperadores de Occidente se convirtieron en marionetas en manos de caudillos bárbaros que ya ni siquiera fingían respetar la ficción del poder romano. Hasta que llegó la noche en que Odoacro entró al palacio y miró a los ojos a un niño de 14 años, con una corona demasiado grande para su cabeza, y decidió que ya ni siquiera valía la pena matarlo. Rómulo Augustulo. El último emperador de Roma tenía un nombre que parecía diseñado por un poeta cruel con sentido del humor devastador. Rómulo, como el fundador legendario de Roma, el hombre que según la mitología había trazado con su propio arado los límites de la ciudad eterna y había matado a su hermano para defenderlos. Y Augustulo, diminutivo de Augusto, el título del primer y más grande emperador, reducido ahora a su forma más pequeña, más infantil, más patética: el pequeño Rómulo, el pequeño Augusto. Era como si la historia hubiera querido subrayar con crueldad máxima lo que estaba ocurriendo. El imperio, que había comenzado con la grandeza de un fundador mítico y la brillantez de un Augusto, estaba terminando con un niño que ni siquiera había elegido ser emperador, puesto en el trono por su padre, un caudillo militar llamado Orestes, que quería el poder real sin la exposición del título formal. Y Orestes, el hombre que había colocado a su hijo en el trono más famoso del mundo, tenía una historia que por sí sola resumía perfectamente lo que Roma se había convertido. Porque Orestes no era un general romano de vieja cepa, era un secretario. Había sido secretario personal y traductor de Atila. El padre del último emperador de Roma había trabajado para el hombre que casi destruyó Roma. Si eso no te dice todo lo que necesitas saber sobre el estado del imperio en sus últimos años, nada te lo dirá. El detonante final llegó, como tantas veces en la historia romana tardía, por una cuestión de dinero y tierra. Los soldados bárbaros que formaban la columna vertebral del ejército romano de Occidente llevaban años reclamando lo mismo que reclamaban todos los pueblos que habían servido a Roma: tierra. Un pedazo de suelo itálico donde asentarse, donde construir una vida, donde tener algo tangible a cambio de años de servicio militar. Orestes se negó. Quizás pensó que conceder esa demanda sería el fin de la ficción romana que le daba su poder. Quizás simplemente no tenía tierra que dar. Quizás era el tipo de hombre que nunca podía decir que sí cuando debía. El resultado fue una rebelión liderada por Odoacro, un caudillo de origen érulo, que en cuestión de semanas destrozó las últimas fuerzas leales a Orestes, lo capturó y lo ejecutó, y luego marchó hacia Rávena, donde el joven Rómulo Augustulo esperaba su destino. Lo que ocurrió en esa sala del Palacio de Rávena es uno de los momentos más silenciosos y más elocuentes de toda la historia humana. Odoacro miró al niño, miró la corona y tomó una decisión que en sí misma era una declaración sobre el estado del mundo. No lo mató, lo envió al exilio. Le dio una pensión generosa y lo mandó a vivir en un castillo en la bahía de Nápoles, donde Rómulo Augustulo desapareció de la historia con una discreción que resultaba casi insultante para la magnitud de lo que representaba. Odoacro tomó el título de rey de Italia, no de emperador romano. No intentó ponerse la púrpura imperial, simplemente envió una carta al emperador de Oriente, en Constantinopla, informándole que Occidente ya no necesitaba un emperador propio,
que él gobernaría Italia como rey bajo la autoridad nominal del Imperio de Oriente. Era el final más romano posible para Roma. No una explosión, sino un formulario administrativo. No una batalla épica, sino una carta diplomática. El Imperio Romano de Occidente no fue destruido. Simplemente fue dado de baja. Pero aquí es donde la historia se pone verdaderamente filosófica. Porque los contemporáneos de ese momento, las personas que vivieron en el año 476, en su mayoría no se dieron cuenta de que algo extraordinario había terminado. Las crónicas de la época no están llenas de lamentos por la caída de Roma. No hay descripciones de ciudadanos romanos llorando en las calles. La vida cotidiana en Italia continuó con una continuidad perturbadora. Los mismos jueces aplicaban leyes similares. Los mismos obispos gobernaban sus diócesis. Los mismos comerciantes vendían en los mismos mercados. La gran paradoja de la caída de Roma es que en gran medida Roma no cayó. Se transformó. Se disolvió en algo diferente tan gradualmente que nadie pudo señalar el momento exacto en que dejó de existir. Lo que sí cambió, lo que se perdió de forma irreversible, fue la idea de Roma. La idea de que existía una autoridad universal, una ley universal, una ciudadanía universal que conectaba a todas las personas del mundo civilizado en una sola entidad política. Esa idea murió, y su muerte dejó un vacío que Europa tardaría siglos en intentar llenar, con resultados siempre incompletos y a veces desastrosos. Pero mientras Occidente se fragmentaba en reinos bárbaros que peleaban entre sí por los huesos del imperio, algo extraordinario estaba ocurriendo en el este. En Constantinopla, el Imperio Romano de Oriente no solo sobrevivía, sino que en ciertos momentos llegaba a florecer. Lo llamarían Imperio Bizantino, aunque ellos nunca usaron ese nombre. Ellos se llamaban a sí mismos romanos. Hablaban griego, pero se identificaban como herederos directos de Roma, y continuarían haciéndolo durante casi 1000 años más, hasta que otro conquistador, otro momento de colapso, pusiera fin también a esa llama. Pero esa es otra historia. La pregunta que nos queda, la pregunta que hace que la caída de Roma siga siendo relevante 1600 años después, no es cómo cayó. Ya lo sabemos. Cayó por dentro. Cayó por la corrupción, por la desigualdad, por la incapacidad de sus instituciones para adaptarse, por líderes que priorizaron su supervivencia personal sobre el bien común, por una sociedad que gradualmente dejó de creer en los valores que la habían hecho grande. La pregunta que importa es otra. La pregunta que debería mantenerte despierto por la noche si piensas en ella con honestidad es esta. ¿Qué civilización del mundo moderno está repitiendo exactamente los mismos errores? Roma no es solo historia. Roma es un espejo, y lo que ese espejo refleja, cuando lo miras con honestidad, sin el filtro cómodo de la distancia histórica, es incómodo, es perturbador. Es el tipo de imagen que prefieres apartar porque si la miras demasiado tiempo, empiezas a hacerte preguntas que no tienen respuestas fáciles. Entonces hagámoslo. Miremos el espejo. Roma en su decadencia tenía una desigualdad económica tan extrema que una pequeña élite de aristócratas acumulaba riquezas obscenas mientras la clase media se evaporaba y los pobres caían en una dependencia del Estado que los historiadores llaman el sistema del pan y circo. El gobierno, incapaz de resolver los problemas estructurales de fondo, optaba por distraer a la población con entretenimiento gratuito y comida subsidiada, no para resolver la pobreza, para hacerla tolerable, para evitar que la gente con el estómago vacío mirara hacia el palacio con ojos peligrosos. ¿Te suena familiar? Roma, en su decadencia, tenía una clase política que había dejado de servir al Estado para servirse del Estado. Los cargos públicos se compraban y se vendían.
Las decisiones de gobierno se tomaban no en función del bien común, sino en función de qué familia, qué facción, qué red de intereses personales salía beneficiada. La corrupción no era la excepción al sistema, era el sistema. ¿Sigues mirando el espejo? Roma, en su decadencia, había externalizado su seguridad. Ya no confiaba en sus propios ciudadanos para defender sus fronteras, para hacer el sacrificio de ponerse una armadura y marchar al frente. Pagaba a otros para que lo hicieran. Y cuando esos otros descubrieron que eran ellos quienes realmente sostenían el poder, empezaron a cobrar un precio que Roma no podía negarse a pagar. Roma, en su decadencia, tenía una cultura que había perdido la capacidad de autocrítica. Sus intelectuales, sus poetas, sus filósofos, en lugar de señalar los problemas con valentía, producían alabanzas al sistema, panegíricos al emperador de turno, discursos sobre la grandeza eterna de Roma, mientras Roma se desmoronaba a su alrededor. La verdad se había vuelto políticamente inconveniente, y las voces que se atrevían a decirla eran marginadas o silenciadas. Roma, en su decadencia, había fragmentado su identidad colectiva hasta el punto de que ya no había un relato compartido, una narrativa común que uniera a sus ciudadanos en torno a valores y objetivos colectivos. Cada grupo miraba hacia su propio ombligo, defendía sus propios intereses particulares y la idea de sacrificio personal por el bien común se había convertido en algo que solo los ingenuos o los poetas tomaban en serio. Y Roma, en su decadencia, seguía creyendo, con una convicción casi religiosa, que era eterna, que los problemas que veía eran temporales, que siempre había salido adelante antes y volvería a hacerlo, que su grandeza pasada era garantía de su grandeza futura. Esa última ilusión fue quizás la más destructiva de todas. Porque mientras Roma se convencía a sí misma de su invulnerabilidad, no tomaba las decisiones difíciles, los sacrificios costosos, las reformas dolorosas que habrían podido cambiar su destino. Y aquí está la lección más brutal que Roma nos deja, la que ningún libro de texto se atreve a escribir con toda su crudeza. Los imperios no caen por sus enemigos. Caen por su propia incapacidad de mirarse al espejo y actuar sobre lo que ven. Los hunos, los visigodos, los vándalos no destruyeron Roma. Fueron el viento que derribó un árbol que ya estaba podrido por dentro. Si el árbol hubiera estado sano, el viento habría soplado en vano. Pero hay algo más en la historia de Roma que trasciende el análisis político y económico. Algo más profundo, más humano, más difícil de cuantificar pero imposible de ignorar. Roma duró. Duró 800 años como república y como imperio antes de que Occidente colapsara. 800 años de instituciones, de leyes, de ingeniería, de arte, de filosofía, de una idea de lo que la civilización podía ser. Y luego, si contamos Bizancio, el Imperio Romano de Oriente, duró otros 1000 años más en Constantinopla, hasta que los turcos otomanos pusieron fin a esa continuidad en el año 1453. En total, la llama romana ardió durante más de 2000 años. Ninguna otra entidad política en la historia humana puede decir lo mismo. Ninguna. Y en ese dato hay algo que debería darnos no solo humildad ante la magnitud de lo que Roma logró, sino también esperanza ante la pregunta de qué es posible cuando los seres humanos deciden construir algo más grande que ellos mismos, algo que trascienda su propia vida, su propio beneficio inmediato, su propio momento histórico. Los constructores del Coliseo no lo hicieron para ellos mismos. Los ingenieros que diseñaron los acueductos que llevaron agua fresca a millones de personas no vivieron para ver el impacto completo de su trabajo. Los juristas que codificaron el derecho romano estaban escribiendo para generaciones que aún no habían nacido. Roma fue grande cuando sus ciudadanos pensaron más allá de sí mismos. Roma comenzó a morir cuando dejaron de hacerlo.
Y Rómulo Augustulo, ese niño de 14 años, sentado en un trono demasiado grande, mirando a Odoacro entrar a su palacio, no era solo el último emperador de Roma. Era el símbolo final de lo que ocurre cuando una civilización olvida por qué existe. Cuando el poder se convierte en un fin en sí mismo y no en un instrumento al servicio de algo más grande. El niño fue exiliado. La corona fue guardada y las águilas romanas, que durante siglos habían presidido las legiones más poderosas de la historia, fueron retiradas de los estandartes para siempre. Pero algo de Roma nunca murió. Está en el idioma que hablas, está en las leyes que te protegen, está en la arquitectura de las ciudades que habitas, está en la idea misma de que los seres humanos pueden organizarse bajo principios comunes, bajo leyes escritas, bajo instituciones que trascienden la vida de cualquier individuo. Roma cayó, pero Roma nunca desapareció del todo. Y quizás esa sea la lección definitiva. No que los imperios sean eternos, porque no lo son, sino que las ideas que los mejores imperios encarnan, la justicia, el orden, la ley, la posibilidad de una civilización compartida, son más resistentes que cualquier ejército, más duraderas que cualquier muro, más poderosas que cualquier espada. Roma murió. Pero la idea de Roma todavía vive en cada sociedad que intenta, con todos sus defectos y contradicciones, construir algo más grande que la suma de sus partes. La pregunta que Roma nos deja no es cómo evitar caer. La pregunta es si tenemos el valor de mirar el espejo y actuar antes de que sea demasiado tarde. El fin de Roma no fue el fin de la historia. Fue el comienzo de la pregunta más importante que la humanidad jamás se ha hecho. ¿Qué vale la pena construir y qué estamos dispuestos a sacrificar para que dure?